Nehemías entonces, capítulo 8, versículos 1 al 9, dice así la palabra de Dios. Y se juntó todo el pueblo como uno solo, como un solo hombre, en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Padre bendito, santo, sublime, soberano, eterno, justo. Esas son algunas de las características que tu palabra menciona sobre tu persona. Padre, esta mañana queremos darte gracias por tener el privilegio nuevamente de abrir tu palabra, de oírla y de poner atención a lo que ésta quiere decirnos. Padre, te ruego humildemente que pongas en cada uno de aquellos que estamos presentes un corazón sincero, un corazón que se humilla, un corazón que reverencia tu palabra. Padre, pon eso en nosotros, que tengamos el anhelo, el deseo de recibir tu palabra esta mañana y siempre. Padre, te quiero rogar que tu Espíritu Santo nos dé claridad de qué es lo que tú nos mostraste por medio de estos textos. Quiero rogarte que tu Espíritu Santo nos hable, que nos dé claridad, pese a las limitaciones que yo como pastor y predicador puedo tener. Padre, glorifícate en mi debilidad y que tu palabra sea exaltada hoy y siempre en este lugar. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, hermano. Sin duda alguna, la Biblia es descrita por los cristianos como la palabra de Dios. Todo cristiano, protestante, evangélico puede asegurar esta declaración. De hecho, una de las máximas del cristianismo es que toda su norma de fe y conducta se encuentra en las Escrituras. La Biblia. Por si usted no lo sabía, la Biblia es precisamente el libro más vendido en la historia de la humanidad. Los que saben estiman que entre 2.500 a 6.000 millones de copias han sido vendidas. Una cantidad no menor. La Biblia no solamente es el libro más vendido, sino a la vez el libro más traducido
a varios idiomas. Los que saben, los especialistas dicen que en el mundo el día de hoy hay aproximadamente 6.900 nuevas lenguas o idiomas. 6.909. Y el Nuevo Testamento ha sido traducido ya en 1.333 de estas lenguas. La Biblia completa solamente ha sido traducida en 533 idiomas, según nos cuenta una fuente llamada el Wycliffe Global Alliance. Esta es las estadísticas sobre la escritura, su traducción y las copias vendidas. Hoy podemos encontrar la Biblia en distintos formatos. Hay distintas traducciones. Hay Biblias con referencias, Biblias de estudio. También hay aplicaciones en las cuales usted puede leer la Biblia. Hay Biblia online y Biblia hablada. Gracias a Dios, por lo menos en este lado del cono, nadie puede decir que no tiene la oportunidad de tener acceso a la Biblia. Ahora, tú que tienes la Biblia en tus manos, ya sea por medio de un libro o bien de una aplicación, quiero preguntarte algo. ¿Crees tú que estamos viviendo como iglesia cristiana un avivamiento? Analiza tu vida. ¿Crees tú que tienes una vida espiritual avivada, de búsqueda del Señor, de hambre por el Señor el día de hoy? Curiosamente, más bien paradójicamente, dentro del mundo evangélico, mucho se habla de este término, avivamiento. Y se ha manoseado de una manera descomunal el término este. Siempre se muestra o se enseña ligado a eventos como milagros, como señales, como euforia, sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fíjense en algo. Tristemente, todas las iglesias que promueven supuestamente un avivamiento, tristemente están alejadas de la palabra de Dios. Y eso es tremendo. Eso es tremendo. Porque por un lado tenemos gente que habla de avivamiento y en su formato, en su culto, carece de doctrina, carece de palabra de Dios. El 75% del tiempo, llamémoslo en una hora, el 45 minutos de un culto de una hora lo dedican a cantar, a revolcarse, a hacer escándalo, y el siguiente es 15 minutos a hablar de la palabra de Dios, pero mutilada, a conveniencia. Y se dice que están en avivamiento. Mientras por otro lado tenemos aquellos que dicen amar la palabra de Dios, que son una iglesia bíblica, sin embargo sus vidas están más frías que un refrigerador. Hermanos, esa es la realidad. Es casi inaudito poder unir el término avivamiento y palabra de Dios. Sin embargo, lo que nosotros vemos aquí es cómo no puede haber una sin la otra. Lo que vemos en estos pasajes que acabamos de leer es cómo la escritura es tan importante en lo que verdaderamente es un avivamiento genuino. Sin palabra no hay avivamiento. Por eso esta mañana, conforme a este pasaje, vamos a estar hablando de lo inseparable que es el verdadero avivamiento con la presencia de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de una máxima. Esta máxima, este corolario, es el siguiente. A mí me gusta hacerlo en rima porque suena más pegote. Hermano, no existe un verdadero avivamiento sin una verdadera pasión por la ley y el mandamiento. No existe, querido, un verdadero avivamiento espiritual sin la presencia, sin la pasión por la palabra de Dios y sus mandamientos. Y eso es lo que vamos a ver hoy conforme a esto. Por eso el título del sermón de esta mañana es el comienzo de un verdadero avivamiento. Y hoy vamos a ver cuatro elementos que salen descritos aquí, que dan inicio a un avivamiento genuino, un avivamiento respaldado por la Biblia, y no un avivamiento de la boca hacia afuera, sino uno que podemos encontrar en las páginas de la palabra de Dios. Ya lo mencionamos anteriormente, el contexto en el cual nos encontramos ya a esta altura, en el capítulo número 8, es que luego de 52 días de trabajo arduo, Nehemías concluyó la labor de la reconstrucción
de las murallas de la ciudad. Ya lo hablamos, ya dijimos, pasó eso, pero ahora venía la parte más importante de la labor de Nehemías, que era ser partícipe, ser un hombre, un agente activo en el despertar espiritual de la nación. Ese era el propósito de Nehemías. Vemos que el hecho de haber terminada la obra de la muralla produjo en la gente del pueblo algo tremendo. Si nosotros sacamos cálculos, esto que estamos leyendo ahora, estos versículos del 1 al 8 en particular, que acabamos de leer, ocurren 5 días después de que las murallas se terminaron de reconstruir completamente. 5 días después de eso. El pueblo quería comenzar esta nueva etapa de una manera distinta. Y eso es lo que nosotros vamos a ver ahora. Eso nos lleva al primer elemento que aparece descrito aquí en su palabra, con respecto a el inicio de un verdadero avivamiento. Hermanos, siempre va a haber un verdadero avivamiento cuando hay un pueblo que está dispuesto a conocer a Dios. Eso es lo primero que nosotros vemos aquí. Un pueblo dispuesto a conocer a su Dios. Acompáñame al versículo 1, por favor. Dice así: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. El texto señala aquí que el pueblo se reunió como un solo hombre. Esa expresión tiene una idea bastante particular. Implica que hubo unanimidad, que todo el pueblo tuvo la misma disposición. ¿Para qué? Para voluntariamente ir donde Esdras, pues vamos a ver quién era Esdras, pero ir donde esta persona llamada Esdras y pedirle que trajese delante de ellos el libro de la ley de Moisés. Fíjense en esto. Aquí cabe mencionar que no estamos hablando de un libro como nosotros lo conocemos hoy, como tenemos nuestra Biblia, sino más bien en aquel entonces habían rollos. Cuando dice abrió la Biblia, está diciendo que abrió un rollo. Estos tenían aproximadamente 53 centímetros de ancho y en algunos casos, los rollos que más se han encontrado de ese tiempo, tenían un largo de 59 metros, lo más común. O sea, 9 metros de largo y 53 centímetros de ancho eran los rollos que se utilizaban en aquel entonces. Ahora, nótese algo bien importante dentro de lo que describe este versículo. Y ese es el primer elemento, hermano mío, de un genuino avivamiento. Fue el pueblo el que tenía deseo de oír la palabra de Dios. Esto no nació de un deseo del líder, en este caso Esdras. No fue Esdras motivando al pueblo, sino desde el versículo 1 nosotros vemos que en realidad es el pueblo buscando a Esdras. El pueblo despertó, Dios despertó al pueblo para buscarle. Y eso es algo muy importante, hermanos míos, que nosotros debemos saber. Al fin de cuentas, el propósito de un avivamiento genuino, verdadero, es la gloria de Dios. Dios se lleva la gloria. Y el único que puede despertar el corazón de los hombres de esa manera, colectivamente, unánimemente, es Dios. En los grandes avivamientos que ha existido en la historia de la humanidad, siempre es Dios quien se lleva la gloria. Estos nunca han comenzado por el deseo de un hombre, sino por una visitación que Dios hace a su pueblo. Llamemos el primer gran avivamiento luego de la muerte del Señor Jesucristo, ocurre precisamente en el tiempo de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende con poder. Y ahí vemos cómo la iglesia comienza y despierta. Ellos los mismos que estaban, las mismas personas que tiempo antes, días antes, estaban ocultándose, porque su líder Jesús había sido entregado a la muerte. Esas mismas personas, 50 días después, estaban alegres, gozosos, compartiendo la palabra de Dios, viviendo en unanimidad.
teniendo el mismo sentir, apoyándose los unos a los otros. Eso, hermanos míos, es un avivamiento. Pero esto no nació de ellos. Esa fue la visitación de Dios. Eso es un elemento fundamental de un genuino avivamiento, hermano. Es Dios quien despierta el corazón de su pueblo. Es Dios. No es alguien diciendo, estamos en tiempo de avivamiento. No es eso. No es eso. Es Dios quien despierta el corazón de su pueblo. ¿Pero para qué? Para querer conocerle. La persona que verdaderamente está viviendo un deleite, una vivencia espiritual, un despertar espiritual, es aquel que tiene hambre de conocer a Dios. Ese es el verdadero momento o el verdadero avivamiento que su pueblo tiene. No nace del hombre, sino que nace del corazón de Dios, moviendo el corazón del hombre. Eso es lo que vemos. Ahora, detalles que no son tan importantes, pero que acá vale la pena mencionar, es el lugar donde ellos se reunieron. Dice aquí el texto que se encontraban en la puerta de las aguas. La puerta de las aguas era una puerta, una explanada grande, una plaza que se encontraba en el suroeste del templo. Abajo en el suroeste del templo, se encontraba esta gran explanada donde podían estar fácilmente muchas personas. Fíjese que esto no se lleva a cabo en el templo, se lleva a cabo en una explanada grande, porque había un deseo genuino de todas las personas de querer indagar y conocer, oír la palabra de Dios. Fíjese en eso. En segundo lugar, la ocasión. ¿Cuándo se da esto? Aquí el pasaje, el verso 2 específicamente, nos dice que esto ocurrió el primer día del mes séptimo. El nombre de este mes, desde la perspectiva babilónica, no hebrea, babilónica, era Tisri. Tisri, ya lo mencionamos, esto ocurriría 5 días después de que la labor de reconstrucción de las murallas se terminara. ¿Ok? Entonces, fíjese en eso. Ese día, el día primero del mes de Tisri, ya en aquel entonces se celebraba lo que se conoce como el Año Nuevo Judío. O sea, ese día era el comienzo de un nuevo año, llamado por los judíos el famoso Rosh Hashanah, así le llaman ellos al Año Nuevo, ¿ya? El Rosh Hashanah. También este mes, el mes séptimo, incluía 3 fiestas de las fiestas que Dios había establecido. Y precisamente en este contexto, la fiesta que coincidía era la fiesta de las trompetas. Entonces nosotros vemos que terminada la labor de reconstrucción de las murallas del pueblo, de la muralla de Jerusalén, 5 días después el pueblo se da cuenta, motivados por Dios, de que tienen que comenzar como corresponde esta nueva etapa. Venía un nuevo año, venía la nueva celebración de la fiesta de las trompetas y ellos anhelaban en su corazón estar alineados con Dios. Y ellos entendían que la única forma de estar alineados con Dios era estar en presencia de su palabra, de su palabra. Ahora, algo no menor que debemos mencionar, que aparece al final del versículo 1, dice, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Si somos rigurosos en la traducción, esa palabra dado en el original hebreo significa mandado. O sea, el pueblo tenía hambre de conocer no tan solo lo que Dios dijo, en el sentido de que, qué entretenido, qué simpático lo que Dios dijo, sino que el interés de estas personas era conocer lo que Dios había mandado. Esa es la primera señal de un verdadero y genuino avivamiento, hermano. Un hambre, un deseo por conocer la palabra de Dios. Yo te pregunto, ¿estás viviendo una vida avivada? ¿Estás teniendo un despertar espiritual en tu corazón? ¿Realmente anhelas conocer a Dios? Eso es lo primero. Dios había ordenado al pueblo que cada 7 años, en la antigüedad, cada 7 años, debía reunirse todo el pueblo y los
sacerdotes leerían la ley a todos. Eso aparece descrito en la Escritura, en Deuteronomio capítulo 31, versículos 10 al 12. Voy a leerlo, anótelo, voy a leerlo rápidamente. Dice, y le mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, y cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Esa era una ordenanza que Dios había dado muchos años atrás, que en la fiesta de los tabernáculos el pueblo debía reunirse para oír la ley de Dios. Sin embargo, después de la deportación a Babilonia, eso ya no ocurría más. O sea, pasaron aproximadamente 70 años en el tiempo que estuvieron deportados a Babilonia, y hasta este tiempo transcurrieron 90 años más. O sea, estuvieron 160 años sin nunca haber hecho esto públicamente. Pero Dios movió el corazón de estas personas que no conocían esa ley a hacer lo que su palabra decía. Y eso es bien, bien lindo, bien importante, porque muestra cómo Dios puso verdaderamente en el corazón de estas personas ese anhelo ferviente por conocerle, por conocer que Él había mandado a través de su palabra. Eso es lo primero, hermano. No puede haber avivamiento genuino sin un pueblo que quiera conocer a Dios, que quiera conocer lo que Él mandó. El segundo elemento que es necesario para un verdadero avivamiento, que muestra aquí la Escritura, es que deben haber hombres preparados y dispuestos a enseñar. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Ya vimos cómo Dios puso la iniciativa en el pueblo, pero este despertar espiritual no se podría haber llevado a cabo si no hubiese alguien que tuviera la ley y alguien que les enseñara la ley. Y es ahí donde viene este segundo elemento tan importante. Y ahí aparece en nuestra historia este hombre, escriba, llamado Esdras. Hasta el momento, a lo largo de todo el libro de Nehemías, Esdras no había sido mencionado, pero aquí aparece nuevamente. ¿Quién era Esdras? Esdras era un sacerdote, escriba, que fue la persona a cargo de traer al segundo grupo de judíos que volvieron del cautiverio a la tierra de Israel. El primer grupo fue comandado por Zorobabel y el segundo grupo fue comandado precisamente por Esdras. Esdras había llegado al pueblo 13 años antes que Nehemías. O sea, Esdras ya llevaba 13 años ahí, en el pueblo. Pero curiosamente no se menciona ahí antes. No se menciona por lo menos en el libro de Nehemías. Sí, en el libro de Esdras aparece todo lo que este hombre hizo y lo que Dios lo utilizó para poder hacer en función al pueblo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Vemos a este personaje, Esdras. ¿Pero quién era Esdras? Esdras era un escriba. ¿Quiénes eran los escribas? El título escriba significa literalmente secretario. Antes de la deportación a Babilonia, la función que tenían los escribas era simplemente guardar todas las crónicas y los registros de los eventos que sucedían en una nación. Eran los secretarios. Pero luego de la deportación, cuando vuelven de la deportación, la figura del escriba se convierte ahora en un maestro e intérprete de la ley de Dios. Esdras en ese momento ya no estaba simplemente cumpliendo con una labor de contar lo que había estado registrado, sino por sobre todo explicar y enseñar la palabra de Dios. Pero este hombre estuvo 13 años antes en el pueblo, orando y preparándose más y más para cuando llegara el día, Dios despertara el corazón de ese pueblo y le rogaran que le diera a conocer la palabra de su Dios. Para que haya un genuino avivamiento, tiene que haber un pueblo que desea conocer a Dios y hombres que están dispuestos y preparados para poder dar a conocer a ese Dios. ¿Se da cuenta cómo vamos definiendo conforme a este pasaje? Lo que verdaderamente es un avivamiento y lo que no es, queda también en evidencia, queridos. Entonces vemos aquí a este hombre. Este hombre tenía una
una vida de oración, una vida de respaldo, de conocimiento de Dios y de amor por la palabra de Dios. Ahora, cuando Esdras se sube, dice que aquí se sube a un púlpito de madera. Ahora, normalmente dentro de nuestra concepción cristiana evangélica, esto para nosotros es un púlpito. Pero en realidad, a lo que se refiere el texto es a una tarima. O sea, el púlpito descrito aquí no es esto, sino esto. Entonces dice que Esdras se sube a este púlpito, que se trataba de una tarima o un escenario, y junto a él habían 13 hombres que se mencionan en primera instancia. No se sabe con certeza si estos hombres eran levitas. Más probablemente pudiésemos pensar que eran los líderes de la nación, representando a cada uno de los pueblos, cada una de, llamémoslo, de las organizaciones. Entendamos que todos eran judíos, igual habían de otras tribus mezcladas, pero en su mayoría eran judíos los que estaban viviendo en Jerusalén. Recordemos que muchos años antes, ¿cierto?, el lado del reino del norte había sido asolado por el imperio asirio. Entonces, básicamente eran puros judíos y podríamos nosotros pensar que estas 13 personas que estaban paradas junto a Esdras eran líderes de la nación, que también estaban dispuestos ahí, de alguna forma, dándole todo el respeto a lo que Esdras estaba haciendo, parándose frente a ellos con el libro de la ley. Entonces vemos cómo estaba Esdras preparado, estaban estos 13 personas que no sabemos con precisión qué función cumplían, pero de alguna manera haciéndose partícipe de lo que se iba a estar leyendo, pero también nos encontramos con otras personas, con 13 mencionados después, que estos no estaban arriba de la tarima. Estos sí eran levitas que se encontraban abajo. Y la labor de ellos era explicar lo que Esdras estaba leyendo. Acompáñeme al versículo 7, por favor. Fíjese. Dice: los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetal, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed, Hanán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Vemos que Esdras estaba leyendo la ley y vemos que habían personas preparadas para dar a entender lo que estaba, lo que tenía que decir o lo que decía la ley al pueblo que probablemente no lo entendía. Fíjese en el versículo 8 lo que dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. ¿Se da cuenta? Para un verdadero avivamiento tienen que haber también personas que aman desean conocer a Dios por medio de su palabra y también personas que están capacitadas y dispuestas a poder enseñar que la palabra de Dios. No hay avivamiento sin la palabra de Dios. Todo lo demás es farsa. Todo lo demás es mentira. Donde no está la palabra de Dios, realmente no podemos decir que haya un verdadero avivamiento. Ahora, hermanos, debemos también comprender que estas personas no tan solo explicaban lo que la palabra de Dios decía, sino que también cumplían un rol de traductores. Recordemos que el pueblo había sido deportado a Babilonia y el idioma que hablaban en aquel entonces era el arameo, pero la palabra de Dios estaba en hebreo. Por tanto, la labor de estos hombres no era tan solo explicarla, sino también traducirla. O sea, ellos hacían de traductores y a la vez de maestros, dándole claridad a lo que la palabra de Dios decía. Entonces se da cuenta cómo hay una preparación, pero también hay una disposición. No hay avivamiento sin personas que tienen hambre de conocer de Dios, ni tampoco hay avivamiento si no hay personas que estén capacitadas y dispuestas a explicar lo que la palabra de Dios dice. Pero no queda solo ahí. Falta todavía. Faltan cosas que vamos a ver aquí que son necesarias para esto. Ahora, de alguna forma, cuando nosotros vemos esta imagen, fíjese, haga el ejercicio de pensarlo. Un hombre, Esdras, leyendo la palabra de Dios.
13 hombres explicándole al pueblo, dándole sentido y dándole claridad a aquello que se estaba leyendo. Nos muestra también de una manera tipológica cómo Cristo nos envía a nosotros a proclamar sus mandamientos y proclamar su palabra de verdad. Fíjese esa figura, Esdras como Cristo. Y estos 13 hombres explicando la palabra de Dios a aquellos que no la conocían, puede representar perfectamente a nosotros, que estamos llamados por aquel que está sobre la tarima, que está en el cielo y nos envía a nosotros a explicar y a mostrar el mandamiento que Dios ha dado a los hombres. De alguna forma, tipológicamente hablando, nosotros podemos comprender esto. Recordemos que Dios ha dado un mandamiento a los hombres y ese mandamiento nos lo ha encomendado a nosotros. En Hechos capítulo 17, versículo 30, el apóstol Pablo dice esto, Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ese mandamiento es el que Dios te ha comisionado a ti y a mí, de la misma forma como esos 13 hombres, a explicarles y a anunciar a aquellos que no lo conocían. Hermanos, tú y yo estamos llamados a eso. Tú y yo estamos llamados a explicarle a la gente lo que la palabra de Dios dice. El mandamiento de Dios y el mandato de Dios es que Él ordena a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De esa forma, tipológicamente, nosotros podemos ver cómo Esdras obra en función a una imagen de lo que Cristo hizo también por nosotros. El tercer elemento, hermanos, que encontramos aquí es no tan solo un pueblo que desea conocer la voluntad de Dios, sino un pueblo hambriento por su palabra. Eso es lo que nosotros contemplamos aquí. ¿Qué pasaría, hermanos míos, si yo ahora les digo, hermanos, hoy es un día especial? El sermón va a durar 5 horas. Muchos de ustedes se acordarían que dejaron el horno prendido, se pararían y se irían. ¿Cómo 5 horas? Tanto tiempo, mucho tiempo. Pero ¿sabe qué? Este pueblo tenía hambre por Dios. Y la señal de eso es que el texto en el versículo 3 nos dice, y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. Desde el alba hasta el mediodía. En ese tiempo, en esa época del año, el alba hasta el mediodía eran 5 horas. 5 horas leyendo la palabra de Dios en un idioma que la gente probablemente en su mayoría no entendía. ¿Sabe cuántas personas habían ahí aproximadamente? Entre 30.000 a 50.000 personas. El texto nos dice que estaban los hombres, las mujeres y todos aquellos que podían entender. Cuando dice eso, hace una alusión a los niños. O sea, fíjese el panorama. Entre 30.000 a 50.000 personas, con cabros chicos entre medio, con los niños gritando, llorando. 5 horas, a pleno rayo del sol, sin silla acolchada, sin amplificación, sin una malla Rachel siquiera que les cubriera el sol. ¿Saben lo que es eso, hermanos? Es hambre por la palabra de Dios. Hermanos, tenemos esa hambre en nosotros. Ellos querían hacer partícipes de que su familia completa comprendieran la palabra, escucharan siquiera la palabra de Dios. Por eso tenían a los niños ahí. Tenían a los niños ahí. Había un interés de los padres en que sus hijos escucharan la palabra de Dios. Ese es nuestro interés, hermano. Aquellos que somos padres.
nos pasamos de las 2:15, ya nos empezamos a desesperar. Eso pasa porque tenemos hambre de almuerzo, pero no hambre por la palabra de Dios. Y esto es un golpe a nuestra dignidad, hermano, porque no valoramos lo que Dios nos da. ¿Cuántas veces hemos agradecido a Dios por su palabra? Lo leíamos al comienzo. Imagínense toda la cantidad de recursos que tenemos, cantidad de idiomas en la cual ha sido traducido, los formatos distintos. Si quieres Biblia rosada para mujeres, Biblia rosada para mujeres. Si quieres letra gigante bilingüe, letra gigante bilingüe. Todo lo que tú quieras está. Le has dado gracias a Dios por su palabra. Si quieras tienes hambre por su palabra. Hermanos, debemos analizar nuestro corazón. Y también ver que todo lo que se dice quizá en otros lugares que es un verdadero avivamiento no lo es, porque no hay hambre por la palabra de Dios. Importa lo que dice el ungido, importa lo que dice el apóstol, pero no importa lo que dice la palabra de Dios. Un verdadero avivamiento produce en las personas un hambre por la palabra de Dios. Hermanos, roguémosle al Señor que nos despierte y que ponga eso en nosotros. Un hambre por la palabra de Dios. En Amós capítulo 8, versículo 11. Hay una promesa que Dios hace a su pueblo. Dice esto: he aquí vienen días, dice el Señor, Amós 8:11, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Son precisamente a nosotros, la palabra de Dios, un manjar que anhelamos. Muchas veces no lo es. Hermanos, muchas veces no lo es. El Salmo 119, versículo 3, el salmista dice así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. ¿Es así la palabra para ti y para mí? ¿O la tenemos ahí abandonada y simplemente la tomamos cuando se acerca un domingo o un discipulado y la traemos cual emblema cuando el resto de la semana la hemos ignorado? ¿Tenemos hambre verdaderamente por la palabra de Dios? ¿Esperamos ese momento del día en el cual nos vamos a poder sentar, estar con su palabra y meditar en ella? ¿Lo anhelamos siquiera? ¿Acaso se convierte en una carga para nosotros tener que leer la palabra de Dios? ¿Tenemos excusas que sean más importantes de cosas que debemos hacer en vez de verdaderamente sentarnos con la palabra de Dios y meditar en ella? Hermanos, nuestro corazón y nuestras prioridades quedan expuestas ante su verdad. No vivimos una vida vivificante en el Espíritu de Dios porque no amamos su palabra, porque no anhelamos su palabra, porque no tenemos esa hambre que cueste lo que cueste. Podamos dejar las cosas al lado con el propósito de estar con Él y con su palabra. No hay verdadero avivamiento sin un hambre genuino por la palabra de Dios. El cuarto y el último elemento que vemos acá, hermanos, ya lo vimos, en primer lugar, un pueblo dispuesto a conocer la palabra de Dios. En segundo lugar, hombres preparados y dispuestos para dar a conocer la palabra de Dios. En tercer lugar, un hambre por la palabra de Dios. Y en cuarto lugar, una reverencia por la palabra de Dios. Fíjese en el versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. En el idioma hebreo, literalmente, cuando dice todo el pueblo estuvo atento, dice todo el pueblo estaba de pie. Por eso hace un rato les hice
que nos pusiéramos de pie para leer la palabra de Dios. Ahora bien, fíjese que apenas abrió el rollo. Dice Esdras, abrió pues Esdras el rollo a los ojos del pueblo y la reacción inmediatamente del pueblo fue ponerse de pie ante la palabra de Dios. ¿Qué significa esa expresión? Cuando usted está en un tribunal y entra el juez, ¿qué es lo que se dice? Póngase de pie. Cuando viene una visita ilustre como un presidente de la República y es presentado en un evento, ¿a qué se le hace invitación a la gente? A ponerse en pie. Hermano, algo mucho más práctico, mucho más alcanzable. Cuando estás en un matrimonio invitado y entra la novia, ¿qué haces? Te pones de pie. ¿Por qué? Porque el poner de pie es una señal de reverencia ante la autoridad que está entrando. El pueblo se puso en pie porque comprendió que el hecho de abrir el rollo, la palabra de Dios, estaba la mismísima autoridad de Dios en ese lugar. Ellos no podían quedarse sentados. Ellos no podían quedarse en el lugar que estaban. El libro de Dios iba a ser leído y lo primero fue cuadrarse al manifestar y reconocer la autoridad de la palabra de Dios que iba a ser leída. Hermanos míos, ese era un acto de reverencia a la palabra de Dios. En Jueces capítulo 3, versículo 20, se nos muestra cómo Ahod, uno de los jueces, cuando le llegó palabra de Dios, pasó esto. Dice así, y volviendo el rey su rostro, y se le acercó a Ahod, estando él sentado solo en su sala de verano, y Ahod dijo, tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Cuando la gente comprendía que la palabra de Dios estaba así, se levantaba de su lugar, en señal de reconocimiento de la autoridad que estaba manifestada a través de esas palabras que iban a ser leídas o dichas. Hermanos, ¿reverenciamos la palabra de Dios? ¿Tenemos esa misma actitud ante la autoridad de Dios por medio de su palabra, a través de su palabra? El Salmo 138, versículo 2 dice así, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Dios ha engrandecido dos cosas, hermanos, su nombre y su palabra. Cada vez que está su nombre, está Dios ahí. Y cada vez que está su palabra, está Dios ahí. Por eso, cada vez que nos acerquemos a la palabra de Dios, reconozcamos la autoridad que ésta tiene y reverenciémosla. Es la palabra de Dios. Ahora debemos tener cuidado, porque siempre hay extremos. Hoy hay una verdadera moda que yo le llamo bibliolatría. Hay gente que es bibliólatra, pero que no ama la palabra de Dios. Defienden la sana doctrina, pero ni siquiera saben dónde está Abdías en sus Biblias. Eso no es defender la sana doctrina. Si defiendes la sana doctrina, debes conocer la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios es su consejo, es su autoridad. El Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Por tanto, alguien que verdaderamente reverencia, ama la palabra de Dios, es alguien que la conoce por completo, alguien que anhela conocerla por completo, porque es la voluntad de su Dios, de su Creador, de su Señor. Por otra parte, los bibliócratas son simplemente de apariencia. Aman el libro, lo dejan sobre todos los demás libros porque la Biblia es lo más importante. Hay algunos que la tienen abierta en el Salmo 91, ¿cierto? La hoja del Salmo 91 está amarilla, pero es para lo único que la usan. Esa gente tiene una concepción como un amuleto, como un talismán de la palabra de Dios, pero verdaderamente no ama la palabra de Dios. Ahora bien, fíjese la reacción ahora, cuando Esdras ve
que el pueblo se pone en pie en el momento preciso que él abre el rollo, Esdras irrumpe en alabanzas al Señor. Fíjese aquí, versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén. Eso no eran pentecostales por si acaso, eran judíos. Amén decían cuando la palabra de Dios era leída. Y fíjese aquí la actitud de ellos, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. El pueblo, queridos, respondió ante la autoridad de Dios por medio de su palabra con dos amén. Recordemos que les expliqué la otra vez que cuando se repetía algo era un énfasis. Amén, amén, respondió el pueblo. O sea, Esdras dijo, Jehová, Dios grande, y todo el pueblo afirmó lo que Esdras estaba diciendo. Ellos estaban reconociendo que Dios era grande. Amén, amén. Y la respuesta de ellos fue esta. Alzaron sus manos, se humillaron, adoraron a Jehová, inclinados a tierra. El cuarto elemento de un verdadero avivamiento es cuando se reverencia la palabra de Dios. Fíjese que ellos se pusieron en pie, reconociendo la autoridad, para luego arrodillarse y humillarse. Fíjese que lo primero que menciona aquí es que levantaron sus manos. Ahora, en la iglesia evangélica, en verdad, es como una moda el hecho de levantar las manos, pero muchas veces no se entiende el significado de levantar las manos. ¿Qué significa levantar las manos? Una vez escuché a una persona decir que era una señal de rendición, que cuando tú estás en un banco y entra un asaltante, te dice arriba las manos y tú haces así. No tiene nada que ver con eso, por si acaso. Salmo 28:2. Alzar las manos al cielo es una señal de súplica al cielo. Una señal de súplica al cielo. Eso implica levantar las manos. Si tú estás cantando al Señor, cuando tú levantas tus manos, tú estás suplicando al Señor. Estás rogando que nuevamente su gracia y favor vengan a ti. Salmo 28:2. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti, cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. Cuando levantamos nuestras manos, estamos suplicando al cielo, suplicando al lugar donde Él se encuentra. Dice la Escritura que el cielo de los cielos no pueden contener su gloria, pero su gloria está en el cielo. Por tanto, el acto de levantar nuestras manos involucra una súplica a aquel que se encuentra por sobre nosotros. Esa fue la primera reacción. El Salmo 134, versículo 2 dice, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Nuevamente la idea de alzar las manos y bendición al Señor. Entonces, le alzaron las manos. En primer lugar, se pusieron de pie. Luego, alzaron sus manos. Luego dice aquí, se humillaron. Y literalmente significa inclinarse. O sea, ellos se pusieron en pie, reconociendo la autoridad de la palabra de Dios, para luego inclinarse delante de aquel que estaba presente. Fíjese, después dice adoraron. La palabra literalmente significa postrarse. O sea, primero se inclinaron y después se postraron. El pueblo que teme al Señor es aquel que se pone en pie para recibir y reconocer la autoridad para luego caer de rodillas en humillación delante de aquel que le está hablando por medio de su palabra. El último elemento, dice aquí el texto que se inclinaron. Y literalmente esa frase significa poner las fosas nasales en la tierra. O sea, se pusieron en pie, levantaron sus manos, se inclinaron, se arrodillaron y su cabeza la bajaron a tierra ante la palabra de Dios. Eso es un verdadero avivamiento. Ese es el comienzo de un verdadero avivamiento. Sin esos elementos no hay un genuino avivamiento. Cuando Moisés es enviado a sacar, a liberar al pueblo de Egipto, Moisés le cuenta eso a los ancianos del pueblo
Y fíjese lo que dice Éxodo capítulo 4, versículo 31. Dice así, y el pueblo creyó, Éxodo 4:31. Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Se inclinaron y adoraron. Martin Lloyd-Jones, un pastor del siglo XIX, dijo esto: cuando la iglesia se halla en un estado de avivamiento, no tienes que exhortar a la gente para que alabe a Dios. Más bien, no los puedes detener, porque están tan llenos de Dios. Sus mismos rostros lo demuestran y quedan transfigurados. Cuando tú verdaderamente amas su palabra, tú comienzas a ser transformado y no hay necesidad de que alguien te diga, repite después de mí. No hay necesidad de que alguien te diga, ¿por qué no levantas tus manos? Tú solo eres llevado a eso porque reconoces al Dios de su palabra. El Señor Jesucristo, hermanos míos, es el Verbo hecho carne. Cuando está en aquella calzada, camino a Emaús, y se le aparece a aquellos forasteros, Él dice y le da a entender a estos peregrinos que tanto Moisés como los profetas y los salmos hablaban de Él. Aquel que se reverencia ante la palabra de Dios, se reverencia ante el Señor de la palabra, ante el tema principal de la palabra, que es Cristo Jesús. Cuando tú verdaderamente amas la palabra de Dios, amas a Cristo. El que me ama, mi palabra guardará, dijo el Señor Jesús. Esa palabra que vino a entregarlos Él, esa palabra de vida, esa palabra de salvación, esa ofrenda maravillosa que Él hizo en nuestro lugar, cargando nuestros pecados, utilizando, llevando Él lo que no le correspondía, para que tú y yo, si creemos y nos arrepentimos de nuestros pecados, podamos tener esperanza eterna en lo que Él vino a mostrarnos. Hermanos míos, cuando amamos la palabra de Dios, amamos a aquel que se entregó por nosotros. Si verdaderamente amamos a aquel que se entregó por nosotros, amamos su palabra. No hay una cosa sin la otra. No hay un verdadero y genuino despertar sin eso. La palabra de Dios es la que te lleva a la cruz de Cristo. La palabra de Dios es la que utiliza el Espíritu Santo para convencerte de pecado, de justicia y de juicio. La palabra de Dios es lo que el Espíritu Santo usa para recordar lo que el Señor dijo. Hermanos, no seamos bibliólatras. Seamos personas que verdaderamente aman su palabra. Que el Señor nos ayude. ¿Pero por qué? Porque esa palabra nos habla de la esperanza gloriosa que tenemos en la obra de Cristo, que Él realizó una vez y para siempre, cargando nuestros pecados en aquel madero, en aquella cruz. Que el Señor ponga en nosotros amor por su palabra y podamos ver un verdadero y genuino despertar en nosotros, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Que verdaderamente amemos la palabra de Dios, porque amamos al Dios de la palabra. Incline su rostro y oremos al Señor.